¿Cómo andan? ¿Todo bien? Voy a tratar de ser rápido, concreto, voy a tratar de no aburrirlos y aparte de ser sustentable, es decir, de no consumirme los minutos que tengo propios, consumiéndome los minutos de las preguntas sobre lo que viene después. Así que me parece que de ahí también arranca la sustentabilidad. Seguramente nos vamos a quedar cortos, entonces ahí cualquiera que quiere después nos podemos quedar charlando y si no tenemos ahí el Instagram, me pueden escribir y demás y podemos charlar. Bueno, la verdad que a medida que va pasando la charla uno va recogiendo como experiencias y vivencias y de eso se trata, me parece, la sustentabilidad. Si fuimos escuchando a cada uno de los expositores que me antecedieron, finalmente la conclusión que por lo menos yo saco es que la sustentabilidad es una cuestión de actitud. Cada uno de nosotros puede ser sustentable. Cada uno de nosotros puede cambiar la perspectiva de eso que antes una pyme tenía como meta producir una ganancia sin nada más y ahora le empieza a aportar un enfoque social, le empieza a aportar un enfoque ambiental y todo eso acompañado de la ganancia. Porque finalmente es eso, es entender que ser sustentable es un buen negocio. Que en todo caso, cuando nos pasa que hay empresas que no siendo sustentables hacen grandes negocios, tiene que ver porque después socializan la contaminación, socializan los costos de no ser sustentables. Es decir, ganan con el uso de los recursos, pero con lo que contaminan o con los gases de efecto invernadero o si tiran al riachuelo sus desechos o con la generación de residuos, lo pagamos todos, no es que no lo paga nadie. Entonces, como primer desafío me parece que tenemos como profesionales es hacer entender esta lógica de internalizar los costos que genera la contaminación, que es algo que muchas veces se nos pasa de largo, pero ¿quién no? Si no somos los profesionales de ciencias económicas, los economistas, los contadores, los licenciados en administración, los actuarios, los que logramos mostrar cuál es el costo, cuál es ese impacto oculto o a veces oculto, a veces no tanto, que tiene contaminar, que tiene no ser sustentable, que tiene usar más plástico del que necesito, que tiene el hecho de apoyarme vendiendo que soy sustentable más en una campaña de marketing que en una actitud real. Entonces me parece que desde ahí es donde nosotros podemos aportar. Definitivamente si yo tengo que buscar un agente de cambio para esta nueva etapa que viene, y les digo que viene y ahora les voy a decir por qué pienso eso, me parece que somos los profesionales de ciencias económicas. Porque somos los responsables de hacer que esto funcione y que haya una igualación hacia arriba mostrando los beneficios que trae en términos económicos, porque claramente, como decían por ahí, el órgano más sensible lo tenemos a esta altura y es el bolsillo. Entonces, con esa lógica me parece muy importante que nosotros asumamos el rol que nos corresponde. Hoy, por ejemplo, digo, en mi entender tenemos dos grandes marcas en esto que es el desarrollo sostenible. Una es dos grandes marcas, y no lo digo despectivamente, digo dos grandes alertas, dos grandes carteles luminosos que nos están llamando, que son, por un lado, la economía circular, que algo vamos a tratar, y por otro lado, el cambio climático. Con respecto al cambio climático, nos pasa que hay una serie de científicos, que no somos nosotros, que son científicos de las ciencias exactas, de la agronomía, de la climatología, que nos muestran una serie de fenómenos que están sucediendo producto del accionar del hombre, de lo que viene pasando principalmente a partir de la revolución industrial. Esos científicos lo estudiaron y nos dicen, miren, si no empezamos a cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir, nuestros hábitos, nos queda muy poco tiempo para revertirlo. Se habla del año 2030, te dicen que se puede estirar al 2052. La realidad es que eso que en algún momento podía ser importante, pero como en Argentina nunca tenemos tiempo para las cosas importantes y siempre estamos atrás de lo urgente, bueno, ahora se está volviendo cada vez más urgente. Entonces lo estamos trayendo a la agenda. ¿Y por qué digo en esto de que el profesional de ciencias económicas es clave para lo que viene? Porque los científicos nos muestran un diagnóstico, los jóvenes, esos nuevos agentes de cambio que nos ponen una luz LED en esta situación y que entendieron todo, porque tengo un amigo que es arquitecto y me dice siempre, nosotros no puede ser que pasemos a la historia como la generación que no entendió nada. Si no cambiamos nuestros hábitos va a ser así. Los jóvenes toman esa bandera del cambio climático, esa bandera de
el cuidado del ambiente y no solo la muestran al mundo a través de, bueno, muchísimas manifestaciones, marchas, Greta, etcétera, muchos fenómenos, sino que cambian sus propios hábitos de consumo. Ellos cambian sus propios hábitos de consumo, cambian la perspectiva de ver la vida, la ven diferente. O sea, tienen chipeado. Yo tengo un nene de 4 años que un día salimos de comer en un restaurante, agarró las 3 botellitas de Pepsi y empacado me dice, yo me llevo las botellas. Y yo peleándome. Y eso que trabajo en el tema. Le digo, Juli, ¿por qué te llevas la botella? Tengo hasta un video y todo. Porque no quiero que se enferme el planeta. Y esa lógica, que muchas veces a nosotros nos pasa como de largo, ellos la tienen en el chip. La tienen, eso como decimos, son nativos digitales, pero también son nativos sustentables. Mucho más que nosotros. Entonces, un poco la idea de la charla, después de esta rápida introducción, es tratar de interpretar la sustentabilidad como una oportunidad para las pymes, no como una amenaza. Todos nosotros seguramente más o menos vimos unas 40, 45 veces lo que era un FODA. ¿Sí? Una forma de analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y yo tenía una profesora que me decía, mirá, depende de cómo lo mires, puede ser una oportunidad o una amenaza. Y esto que planteaba la situación económica de una pyme argentina que vive todos los días, hay dos posibilidades, o la vemos como una oportunidad o la vemos como una amenaza. Yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad, porque esta ola recién empieza. Entonces, en ese contexto tenemos distintas, yo puse algunas, las más destacables y precisamente porque no me quería pasar mucho del tiempo y después podemos hablar más en las preguntas, pero algunas cuestiones que podemos hacer. Una buena noticia para la pyme. Surgió la ley de generación distribuida que está promulgada desde el año pasado y reglamentada desde este año y puesta en valor desde este año, que lo que permite es resolver este problema que vos planteabas. No necesitas almacenar la energía. ¿Qué hace la ley de generación distribuida? Básicamente uno pone un panel y antes cuando componía un costeo de ese panel tenía que el 50% era el panel, el 50% eran las baterías. La ley lo que te permite es lo que vos no consumís en el momento en que se está generando, lo podés inyectar en la red eléctrica. Lo inyectás al sistema eléctrico nacional y eso hace que se te compense la factura. En muchos casos, durante el día, uno puede generar más de lo que consume, ese sobrante lo inyecta a la red. Entonces, ahí nos ahorramos la mitad de ese problema. Hoy, más o menos un panel para generar unos 350 watts está en $200. Entonces, se hace mucho más accesible de lo que venía haciendo. Eso es acercarnos de alguna forma a la posibilidad de ser sustentables con la lógica de poder generar nuestra propia energía y lo que no inyectarlo. Se aplican medidores bidireccionales y a partir de eso intercambio, transacciono con la red nacional de energía eléctrica. Y asimismo existe un beneficio para todo lo que es compra en certificados fiscales que las pymes pueden tramitar por la página de trámites a distancia. Hay que pedir un cupo, bueno, lleva un trámite, pero es un buen trabajo para los contadores que lo pueden hacer tranquilamente, los licenciados en administración lo mismo. Esta es una primera oportunidad que tenemos a partir de la ley de generación distribuida. Acá es la disposición que pone en reglamento este certificado, la pueden buscar si quieren, pero lo buscan en internet, en Google, figura muy fácilmente y lo pueden hacer incluso para sus casas. Esta ley permite la instalación, digamos, permite este proceso hasta el consumo de 2 megawatts de energía. Así que tienen como 2 megawatt hora de energía, tienen como para entretenerse. Tiene que ser bastante más grande que eso de lo que consume un hogar o incluso una pyme le alcanza bastante bien. Bien, seguimos. Existen nuevos hábitos. Esto que le decimos, nosotros podemos trabajar con los jóvenes y tenemos una nueva posibilidad de ver cosas que antes, o de vender cosas que antes no vendíamos. ¿Quién iba a decir que una vedette hoy de Mercado Libre sea un cepillo de dientes hecho con caña de bambú? Pero lo es. Entonces ahí empiezan a surgir las oportunidades. ¿Quién iba a decir que una pyme iba a ser muy rentable produciendo bolsas de papel? Hoy, ¿quién se imagina produciendo bolsas de plástico? Casi uno lo ve, lo mira para atrás y dice, eso fue el siglo pasado. Volvimos, a ver, yo me acuerdo cuando salía con mi vieja a hacer los mandados, que íbamos con la bolsa de arpillana, o sea, y
Y funcionaba bien, sobrevivimos, todo. Estamos acá un poco golpeados, pero bueno, estamos. Estos nuevos hábitos vienen, por ejemplo, a partir del aumento de las tarifas energéticas que nos hicieron prender y apagar la luz. No es que nos volvimos más sustentables, se volvió más cara la energía. O sea, tengámoslo en cuenta. Pero, buenísimo. Por algo, siempre hay que mirar el lado positivo, ¿vieron? La verdad que las tarifas se fueron muy arriba y el hecho de regular el consumo energético, que antes para nosotros era algo prácticamente que venía dado gratis, era digamos, una encomienda divina, que alguien nos daba electricidad de alguna forma, bueno, hoy apagamos la luz. Ahora cuando nos vamos de acá vamos a desconectar todo, porque si no después no nos va a alcanzar para pagar los sueldos. Lo mismo, desconectar los artículos eléctricos. Antes los dejábamos prendidos, los dejábamos enchufados, no pasaba nada. Hoy ya no es un proceso marginal. Hoy eso tiene un peso económico. Y aparte estamos siendo súper sustentables porque somos re éticos y es cara la luz, básicamente. Otro punto es algo que cada vez empieza a estar más presente, que son las etiquetas en lo que tiene que ver con el consumo energético. Hoy tenemos muchísimos productos que empiezan a ser mucho más eficientes de lo que eran. Aires acondicionados, heladeras, lavarropas inverter, que aprovechan el uso de energía mucho mejor y establecen lapsos de consumo mucho más parejos, y eso hace que se eficientice el proceso. Y, bueno, la luminaria LED, que en muchos casos, si sacamos la cuenta, casi que en la primera factura podemos compensar lo que ahorramos. Antes yo me acuerdo que en mi anterior casa dejaba como un reflector prendido toda la noche, ahora dejo una buena LED de 10 watts, que ilumina muy bien. Pero la realidad es que hoy la tecnología nos acompaña a ser más sustentables. Eso es que podemos hacerlo y de una forma más fácil, es cambiar una lamparita. La impresión a dos fases es algo que él nos vienen desde tiempo diciendo, bueno, usemos la que usaste de un lado, usala del otro. Bueno, yo soy de la idea que cada vez hay que imprimir menos. Si podemos ver, levante la mano quien es adicto al celular. Bien, somos todos y el resto del que no levantó la mano es porque nos mintió. La verdad que vivimos en una era de tecnología, no hace falta imprimir tanto, podemos leer de ahí. Está buenísimo tener un libro impreso y es algo que valoriza un montón. Pero también podemos leer desde la tablet, desde el celular, desde la compu. Y si no, están cada vez más accesibles la opción del papel reciclado. Hay mucho de marketing, sépanlo, no se sientan estafados de una. Después cuando lean la etiqueta capaz se sienten un poco más estafados. Pero están a precio de mercado y es mucho más fácil y accesible. Hay una marca grande que ahora sacó una línea natural y va bien. Digo, no vamos a pasar chivos porque si no después, como buenos profesionales de ciencia económica, le tenemos que pasar la factura a las empresas, ¿no? Solamente a los que son amigos y vienen a dar conferencias. Bien. Después tenemos la lógica del consumo responsable. Hoy, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de separar. Yo siempre digo que hay que separar cuando vale la pena hacerlo, porque si yo separo y después viene el portero y me junta todo, no separo nunca más, me vuelvo un tiroteador del ambiente. Odio esta lógica ambientalista que me hace separar al Pepe. Bueno, lo que tenemos que lograr es que se separe, que se mantenga separado y que a los cartoneros, que en muchos casos uno puede considerar que trabaja más o menos desorganizado o desordenado, son los agentes ambientales más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a duda. Y lo están haciendo, por lo menos desde la crisis del 2001, de una forma espectacular. Gracias a ellos, el aproximadamente 10% de lo que cada uno de nosotros produce, que está alrededor de 1 kilogramo por día, no termina enterrado en la tierra del SEAMSE. ¿Ok? Entonces, está buenísimo tratar de separar. Y hay otra lógica nueva, interesante, que es la de hacer compost. Podemos hacer compost en cualquier lugar. En nuestra casa, en nuestro balcón. Es re cheto hacer compost. Sépanlo. Es lo que viene. No se queden afuera, de verdad. Bueno, después hacemos una charla de compost acá en el Consejo Profesional, que está buenísimo acá en la alfombra. Podemos compostar bárbaro. Me llega a escuchar Gaby y me mata. Bien. Economía circular. Como les decía, ahí me vinieron a matar, me parece. Como les decía, cambia la actitud
quien logra entender que esto es un buen negocio y empieza a lograr circularizar todos los insumos que genera, que necesita y todos los desechos que produce. Entiende a ver las cosas como un ciclo circular lejos de lo lineal. Cada uno de los recursos que nosotros utilizamos tiene un valor muy importante. Para que tengan una idea, este año la Tierra, como ecosistema global, gastó los recursos que produjo para este año el 29 de julio. A partir de agosto estamos viviendo de prestado. ¿A quién le pedimos prestado? Al stock que teníamos de recursos naturales y al stock que iban a usar, o al mejor dicho, o al flujo que iban a usar nuestros hijos. O sea, estamos endeudados, estamos casi como las LELIC. Al 70% le estamos cobrando. Entonces hay que tener en claro que los recursos que utilizamos son muy importantes, entonces hay que eficientizar su uso. Y en ese sentido la economía circular viene a proponer de alguna forma eso, en lo que es la adquisición de materias primas, en lo que es reciclaje, pero también el diseño. Hay oportunidades de diseño y eso es lo que tenemos que entender como pyme. Podemos innovar, podemos arriesgarnos y a veces el miedo o la crisis en la que vivimos, que lamentablemente se nos va volviendo permanente, en muchos casos, tiene que ser una oportunidad. El mundo ya está entendiendo esto. Europa, por ejemplo, está muy enfocado en este tipo de cosas y generar productos con un carácter sustentable puede ser una buena oportunidad para exportar. Puede ser una buena oportunidad para incorporarme en un sector, en un segmento del mercado que antes no le tenía, como son los jóvenes. Los productos biodegradables empiezan a estar mucho más de moda, pónganle, y yo no soy de los que creen, digo, no soy ambientalista, pero no soy de los que está en contra de la moda, ni soy un anticapitalista. Creo que tenemos que encontrar un modelo económico como sociedad que sea sustentable. Es el desafío. No es decir, bueno, suicidémonos todos o volvamos el tiempo atrás. No, el desafío es encontrar un modelo sustentable. Y las formas de producir todo lo que consumimos es una de las partes más fuertes que tenemos. Y en eso también, como consumidores, que todo el tiempo estamos ejerciendo la lógica de premiar a quien le compramos, tenemos que entender y ser sustentables. Eso en algún punto nos va a llevar a vivir mejor. O sea, de alguna forma estamos comprando futuro para nuestros hijos, una granito. Y no quiero sonar ni trágico, ni ponerme la música de Titanic. No, pero en realidad tenemos que ser inteligentes. Es ser inteligentes, porque ya cada vez más la línea de tiempo se corre y esos efectos que estaba pensado que los vean nuestros tataranietos, están más cerca, ¿eh? Se están acercando. Entonces, seamos inteligentes. La inteligencia y la sustentabilidad van de la mano. Y ese es el desafío también. Dejemos de ser vivos porque contaminamos. Uy, qué vivo que soy. Nosotros nos repega como argentinos esa lógica de ser vivos. Bueno, seamos vivos o seamos inteligentes. Una vez alguien me dijo que la diferencia entre el vivo y el inteligente era que el inteligente nunca se metería en una situación de la que el vivo sale fácilmente. Es preferible reformular nuestra lógica y salirnos de esa situación de una forma previa, preventiva. Bueno, muchas empresas ya lo están adoptando. Cuando nosotros nos trasladamos a nuestro lugar de trabajo, estamos consumiendo una gran cantidad de recursos. Estamos generando un montón de impactos. El home office, incluso para las pymes, puede ser una muy buena opción. Hay empresas grandes que ya lo implementan como obligatorio. Tengo un amigo que me vino a visitar ayer que trabaja para el HSBC y tiene obligatorio 2 días de home office. Porque lo que me contaba es que la empresa hizo el cálculo que poner un puesto de trabajo full time, instalarlo le sale $10.000 y mantenerlo $1.000 por mes. Trabajar desde la casa no sale eso. Porque aparte consumimos, cada uno de nosotros va a pagar la energía y demás. O sea, entonces vamos a ser hasta responsables con esa situación. Si hace calor, el aire acondicionado lo van a pagar ustedes. Si hace frío, la calefacción la van a pagar ustedes. El mate, pero pueden tomar mate, no se pueden quejar. Pero como alternativa, es una alternativa buena y las pymes las pueden empezar a usar. Y ahora, hace un tiempito, contamos con
bueno, no voy a pasar el chivo, pero hay una empresa que se dedica a certificar esto, hay un protocolo de certificación. Estamos viendo si desarrollamos con algunas universidades un protocolo más público, digamos, pero hoy hay una empresa que certifica y que mide el impacto en el ambiente, las ganancias, o sea, el impacto económico, y la relación con la comunidad, o sea, el impacto social. La realidad es que las etiquetas, como decían, sirven cuando uno termina ese proceso. De salida a ese proceso está bueno ponernos la camiseta que diga sí, yo me certifiqué en lo que fuera. También les quiero decir que hay un proyecto de ley que está dando vuelta para premiar o para generar incentivos fiscales que tiene media sanción. No creo que salga este año porque tenemos algunas... Está entretenido el tema de la política, no sabemos cómo terminamos. Pero hay uno que en algún momento espero que se trate, seguramente pueda ser el año que viene, que da incentivos a aquellas empresas que generen triple impacto. Que generen impacto social, que generen impacto, o que mejor dicho, que convivan pacífica y amigablemente con su sociedad y con el planeta. Gracias.